Hola, estamos muy emocionados de contarles que nos encontramos grabando la temporada 4 de Inercia Podcast. Así es, este proyecto que arrancó hace 2 años con el único objetivo de traerles historias, tendencias, ejemplos, casos de negocio que les ayuden a recorrer a ustedes su propio camino hacia la sostenibilidad empresarial. Hoy se encuentra grabando su 4ª temporada. Y es por eso que en ese inter les vamos a compartir episodios de temporadas pasadas que han tenido muchísimo éxito y que sabemos que merecen llegar todavía a más oídos, a todos los que sean posibles. Por cierto, si conocen algún proyecto, ejemplo, caso que tenga que ser contado en Inercia, por favor háganoslo llegar por todas nuestras redes sociales y de esta manera lo podemos considerar para la siguiente temporada. Por favor, no se despeguen y síganos acompañando en este recorrido que tiene como objetivo crear un mundo que sea más equitativo, regenerativo y sostenible para todos y todas. Y me gustaría empezar por la taxonomía. Una taxonomía que de hecho es un término que se robaron directamente de la biología, pues justamente es identificar cómo está conformado algo, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene un ente? En este caso, la taxonomía, una taxonomía verde, una taxonomía social, una taxonomía sostenible, no es más que un instrumento o una herramienta de clasificación de las actividades en las que se desarrolla un país, ¿no? Para ponerlo en términos mucho más simples, esa es como un poco la descripción de texto o la explicación del libro de texto, pero en términos más sencillos, cómo funciona es, tú, México, por ejemplo, eres un país que se desarrolla, es un país que se desarrolla o se involucra principalmente en actividades primarias, ¿no? Tiene mucha extracción de minerales, tiene mucha producción de agricultura, de ganadería, tiene su principal foco o muchas de sus ingresos o de su economía está sustentada o está basada en este tipo de actividades. Ahora, estas actividades, ¿cómo influyen o en qué porcentaje aportan a la economía del país? Es decir, ¿cuántas personas, cuántas familias del país dependen de este tipo de actividad? Ya tenemos identificadas el tipo de actividades que son, vamos a decir, del país. Después, sabemos que hay buenas prácticas y malas prácticas para cualquier actividad, para cualquier desarrollo de algún proyecto, de alguna industria, de algún sector. Y para irnos a casos muy específicos, imagínate el tema de la ganadería, ¿no? Tenemos que una práctica común que se hacía, sobre todo hace muchos años, era deforestar para tener espacio para el ganado, y lo cual pues tenía un beneficio social, si quieres verlo así, en el sentido de que había más carne para vender y se generaba economía. Sin embargo, estabas deforestando, eso sabemos hoy en día que no es bueno, ¿no? Entonces, este tipo de actividades necesitan estar reguladas o al menos esquematizadas de una manera en donde puedas identificar hasta qué punto es bueno o malo la actividad y cómo la estás desarrollando. Entonces, una taxonomía no es más que un listado de todas las actividades de un país, o al menos de las más relevantes, en donde se identifican métricas muy específicas a nivel muy técnico y entran aquí entidades muy especializadas en esos temas como la Semarnat, como el INEC, todos aquellos técnicos especializados en cada uno de los sectores para decir cuáles son las métricas relevantes. Regresando al caso de la ganadería, te dirían a lo mejor, y me voy a inventar porque claramente yo no soy experto en ganadería ni en deforestación, pero te podrían decir algo como, por cada 1,000 cabezas de ganado no puedes deforestar más allá de 1 hectárea de bosque, ¿no? Es un ejemplo de una métrica que podrías tener como práctica. Y eso es medible, es contabilizable, y cualquier persona que se dedique a la ganadería podría hacer este tipo de análisis e identificar si está cumpliendo o no. Entonces, una taxonomía lo único que va a hacer es clasificar si las actividades son o no sostenibles. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene la taxonomía de México? Que, como bien le dijiste, es una taxonomía sostenible. La mayoría de las taxonomías en el mundo son taxonomías verdes, es decir, que están enfocadas en temas ambientales. De las 3 siglas ASG, casi todo el mundo le ha puesto mucha atención a la A. La G históricamente lleva mucho tiempo tratando de ser atendida, pero tampoco se le ha dado la relevancia que merece. Pero la S es un poco más complicada y es un poco más difícil de analizar y sobre todo de parametrizar, ¿no? Los temas sociales
son muy complicados y no hay tanta información y tanta evidencia de cómo atenderlos puntualmente. Entonces, ese es el primer punto en el que México trató de diferenciarse, emitiendo una taxonomía sostenible que considere factores sociales. Los factores sociales los está enfocando en temas de equidad de género, en temas de corrupción, en temas de trabajo decente. Todo esto es muy innovador y básicamente va a permitir que México se desarrolle de una manera muchísimo más acelerada que se ha visto en otros mercados. Y muy rápidamente para mencionar el otro tipo de regulación, todo lo demás tiene que estar fundamentado básicamente en tres factores. Son regulación marco que va a apoyar a la taxonomía, es decir, cómo diriges a que efectivamente los inversionistas, por ejemplo, los fondos de pensiones, utilicen esta taxonomía o le pidan a las empresas que utilicen esta taxonomía. Entonces, es un marco para fortalecer a algo como una taxonomía. Aparte de eso, tienes regulación de transparencia. Otra vez, yo como fondo de pensiones, si estoy invirtiendo en la empresa A o en la empresa B, sabiendo que la empresa A o la empresa B tienen ciertas características, yo creo que el trabajador, que al final son sus recursos los que se están invirtiendo, tiene el derecho a saber qué se están haciendo con sus recursos, ¿no? Es esta transparencia y esta claridad de qué, cómo y por qué se hace lo que se hace. Y la última tiene que ver con la mitigación de riesgos. Básicamente, siempre ha habido una visión muy romántica de los temas ASG. Sin embargo, es mucho más complicado que eso. Un tema ambiental, un tema social, te puede traer pérdidas, te puede traer quiebres en una empresa, te puede traer riesgos materiales que efectivamente pueden dañar a tu empresa, a tu compañía, y eso es a lo que muchos se les olvida, ¿no? Esto no necesariamente es algo romántico en donde queremos cuidar arbolitos o queremos hacer equidad en todo. Tiene que ver, también tiene repercusiones económicas y tiene repercusiones para los rendimientos y el dinero que al final la gente va a recibir. Claro. No, y me encanta, o sea, al final la idea aquí es dejar de lado lo romántico, desde luego somos muy apasionados, pero sobre todo enfocarnos en lo accionable y como lo aterrizado, ¿no? Y creo que quisiera nada más como hacer un resumen de lo que también yo entiendo y obviamente desde que salió ya me la leí toda y, o sea, me gusta muchísimo el enfoque que tiene porque al final creo que mucho de lo que pasa en el tema de sustentabilidad es a nivel justo inversión y a lo mejor yo tengo más info desde, no sé, venture capital, fondos de inversión de impacto y demás que te dicen el cómo, ¿no? O sea, el cómo medir el impacto, el cómo asegurarse si sí o si no, el cómo tener un benchmark o cómo comparar, como decías tú, el ejemplo de empresa A, empresa B. Y creo que al final la taxonomía en sí, si se meten a ver el documento, las primeras hojas son mucho de la metodología y el racional y otros marcos que se usaron como referencia, pero ya de ahí te empiezas a ver y ves fichas técnicas, y ves fichas técnicas que dicen actividad, justo como decías tú, ¿no? Ganadería, estas son las métricas, estas son las buenas prácticas, y evidentemente si llega alguien que está innovando, ay, perdón, innovando en cuanto a cuestión de ganadería sostenible, ¿no? O con enfoque de género, involucrando tal vez mujeres en una industria en donde por años no se les involucraba, y que luego quieren, no sé, solicitar un financiamiento, puedan realmente decir, de acuerdo a la taxonomía, están reportando lo que tienen que reportar, están transparentando lo que tienen que transparentar, y entonces también un fondo de ahorro, y ahí nada más quiero que tú me digas sí, sí o sí no, sin nada que ver, pero cómo se conecta también una cosa con la otra, ¿no? El poderle decir al fondo de ahorro, mira, existen tales actividades que están en la taxonomía y la idea es que tú puedas priorizar de alguna manera o tal vez evaluar las que sí estén alineándose a lo que está, pues ahora sí que a la clasificación, ¿no? A su clasificación, para entender si es una actividad sostenible o no, y en dado caso estás invirtiendo en una actividad sostenible o no. Pero hay esa relación entre una y otra. Sí, mira, a lo mejor me faltó dar un contexto todavía más amplio. Ahorita me quise enfocar en qué es la taxonomía y cuál es la regulación, pero recordemos para qué se crean estas taxonomías, ¿no? Y en general las taxonomías en el mundo, ¿por qué se crean? Tú recordarás del famoso Acuerdo de París que se firmó hace algunos años, en donde varios países, todas las partes prácticamente que participaron, se comprometieron a atacar el tema del cambio climático. Las taxonomías, decía, casi todas son verdes, se enfocan en el ataque o en la mitigación del cambio climático.
Y en estos compromisos de desarrollo que cada país se comprometió, fueron algo bastante importante y que debería, y en muchos lugares es vinculatorio. Aquí en México se desarrolló la Ley General de Cambio Climático, se desarrollaron algunas otras regulaciones marco que necesitaban más especificidad para decir cómo voy a cumplir estos objetivos a los que ya me comprometí a nivel internacional, ¿no? Entonces, ya tiene México sus compromisos internacionales y ya tiene identificadas, por otro lado, cuáles son las actividades y cómo impactan directamente tanto en su economía como en la aportación de gases de efecto invernadero, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, este vínculo se vuelve muy relevante porque toda la economía va a empezar a girar en torno a tratar de lograr que se cumplan estos objetivos o estos compromisos internacionales. Entonces, particularmente si nos vamos a los fondos de pensiones, por darte un ejemplo, se va a buscar que cada vez dirijan estos flujos a empresas o entidades que cumplan con estas características para que en su conjunto el país esté alcanzando estos objetivos, ¿no? Digamos que así es como se alinea todo de una forma en donde tenemos los compromisos internacionales, tenemos el marco regulatorio tanto de la taxonomía como de todas las demás entidades o todos los demás sectores, y al mismo tiempo se les otorgan herramientas como una taxonomía para que las entidades puedan saber cuáles son las métricas con las que van a cumplir o con las que tendrían que cumplir para que puedan participar y se cierre este ciclo completo. Sí, o sea, al final todo va empujando una misma agenda, ¿no? Son distintas las herramientas que se van dando, pero esa es la idea ahí. Y pues justo creo que no mucha gente sabría que esto está sucediendo desde allá y también me da un poco de risa que en algún momento, o más bien todos hemos escuchado como, no, sí, la oportunidad de negocio es adelantarse a la regulación y ahora que me dices esto, que tiene todo el sentido del mundo, o sea, es la consecuencia de algo que ya está sucediendo, el llegar y regularlo y darle el potencial de que sea un cambio sistémico, lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces creo que verlo así todavía lo hace como más relevante a nivel información, porque si en dado caso tú estás buscando, no sé, generar un cambio porque es una empresa social o un nuevo benchmark en una industria o sector, el voltear a ver las regulaciones, pues es como meterle justo, ponerle un motor a tu lanchita para llegar un poquito más rápido, ¿no? Pero bueno, creo que aquí justo algo de lo que me gustaría mucho como recuperar, que es el foco de inercia un poquito, es que todo el mundo tenemos este tema de responsabilidad compartida, ¿no? Que decías también tú hace un rato. O sea, al final son retos muy grandes y definitivamente no vamos a llegar separados. Entonces creo que, pues no sé, justo leyendo la taxonomía sostenible que se publicó, veía que compartían este dato de que para que podamos alcanzar en México los objetivos de desarrollo sostenible necesitaríamos un financiamiento anual de 80,000 millones de dólares, ¿no? Que representa el 8% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, pues al final de cuentas es evidente que necesitamos que los esfuerzos en cuanto a atraer y movilizar recursos financieros, pues vayan enfocándose hacia allá, ¿no? Y no depender meramente de las limitaciones presupuestarias del gobierno, que al final cada gobierno tiene un presupuesto distinto, una colocación de recursos distintos, y pues aquí la idea es que podamos atraer ese capital que se necesita